Respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amado Señor y bendito Padre, es en el nombre de Jesús, Padre, que nos acercamos a vos con corazones totalmente, Señor, humillados ante tu majestad, ante tu presencia. Porque todo lo que estamos aquí, sabemos, Señor, que estamos en este lugar porque tú así lo determinaste, porque nos diste vida para que podamos estar atentos al Evangelio glorioso y así creer en tu Hijo amado Jesucristo, por medio del cual hemos sido justificados, por medio del cual hemos sido totalmente declarados santos y justos, no por nuestros propios méritos, sino por la vida perfecta de Cristo que fue imputada a nosotros, Señor. Gracias por este privilegio que tenemos, Señor, de que nos concediste la vida eterna. Gracias, Jesús, en esta mañana te damos, porque tú hoy sigues hablando, Señor, a tu pueblo y al hombre, cada vez que se expogne tus santas escrituras, Señor, y se predica en voz alta. Señor, quita todo velo de incredulidad y danos la luz para poder comprender y entender cómo corresponde, Señor, las maravillas de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amada Iglesia, es interesante cada vez que venimos al Evangelio según San Juan, porque el propósito del libro del Evangelio según San Juan está en Juan capítulo 20, versículo 30 al 31, donde nos dice la palabra de Dios que hizo además Jesús muchas señales delante de sus discípulos, las cuales, dice, no están escritas en este libro, en el Evangelio según San Juan. Pero estas señales que están registradas en el libro según San Juan fueron escritas con un propósito, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo en su nombre, tengan vida eterna. Por eso es hermoso cada vez que compartimos el Evangelio según San Juan, porque por medio de la fe en Jesucristo, todos nosotros, por obra soberana y a base de un arrepentimiento genuino y creer en su nombre, hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías. Y vemos acá que en el versículo 19 dice: respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede hacer nada el Hijo por sí mismo, sino todo lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que hace el Padre lo hace el Hijo igualmente.
y mayores obras que ésta le mostrará, de modo de que vosotros os sorprendáis. ¿Y qué señales acabó el Señor Jesucristo de hacer delante de los fariseos, de los escribas y de sus discípulos? Obviamente en el capítulo 5 habla de la sanidad de un hombre que estaba paralítico en el pórtico de Bethesda. No solamente sanó a un hombre por completo por el poder de su palabra, sino que lo hizo en el día sábado, que es el día de descanso para los judíos. A tal punto que los fariseos y el escriba hablaron con este hombre y él le dijo, mira, me dijo, levántate, toma tu lecho y anda, y acá estoy sano. Y los fariseos y el escriba decían, no puede venir de Dios, porque rompe el mandamiento de guardar el sábado, porque trajo sanidad a un hombre en el día de reposo. A lo cual Jesús redobla la apuesta y él dijo esto, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos querían apedrearle o matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose ¿qué? Igual a Dios. Entonces, aquí Jesucristo va a empezar a hablar de mayores obras que esta, de traer sanidad en el día de reposo, porque es Él el Señor del día de reposo, y no solamente va a mostrar la señal de la sanidad de este hombre, por el poder de su palabra, sino que mayores obras que esta le mostrará, de modo que ustedes se maravillen. ¿Y cuáles las obras que le va a mostrar Jesucristo a lo largo del tiempo? De que Él es uno con el Padre, que es igual a Dios. Va a demostrar que Él tiene el poder, por medio de su palabra, para dar vida a lo que está muerto espiritualmente. No solamente esto, sino que Él también es el juez de toda la tierra. Segundo, que Él es la resurrección de la vida y vendrá ahora cuando todos los que estén en los sepulcros van a oír la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Y no solamente esto, sino que Él y su juicio es verdadero, porque no está solo, sino el Padre está juntamente con ¿quién? Con Él. Si ustedes se van a maravillar porque yo sané a este hombre, ustedes se van a sorprender más todavía. Porque yo tengo la autoridad del poder para dar vida a los muertos. Porque yo tengo poder para resucitar a todos los hombres, creyentes y no creyentes. Porque vendrá ahora que todos los que estén en los sepulcros van a oír la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Y no solamente eso, ante mí toda lengua confesará que yo soy el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y todos nosotros vamos a comparecer ante el Señor, y también todos los incrédulos van a comparecer ante el Señor. ¿Te imaginas si estaban sorprendidos los fariseos y los escribas por la sanidad de ese hombre en un día de reposo? ¿Te imaginas cómo estaban sorprendidos estos hombres que Jesús dijo, yo y el Padre uno somos? El día de mañana van a escuchar la voz del Hijo de Dios y se van a presentar delante de ¿quién? De Él. A lo largo de los siglos, hermanos, la persona de Jesús ha traído mucha controversia. La pregunta, ¿quién es Jesús? Para mí y para vos, ¿quién es Jesús? El Evangelio de según San Juan es maravilloso, porque la palabra de Dios a través del Evangelio según San Juan no habla de la deidad más que ningún evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que estos judíos querían apedrear a Jesús porque llamaba a su Padre Dios mismo, haciéndose igual a Dios. Por lo tanto, estos judíos no reconocieron la deidad de Jesucristo y por causa de eso querían ¿qué? Apedrearlo. Porque tú siendo hijo de Dios, porque tú siendo hijo de hombre, te llamas hijo de Dios, haciéndote igual a Dios. ¿Qué te pensás que sos? Indiscutiblemente nosotros sabemos, grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo carne. El Hijo de Dios se hizo hombre. ¿Quién es Jesús? Los fariseos y los escribas lo rechazaron. Ahora es interesante saber que en el Evangelio según San Juan dice
lo siguiente, que Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo 3, lo siguiente: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el que tú has enviado. Entonces Jesús lo que está diciendo en su oración sacerdotal, la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Dios, el único Dios. Ahora, ¿cómo vos y yo vamos a conocer a Dios y a Jesucristo, a quien tú has enviado? ¿Cómo es Jesús? Lo tenemos en la Escritura. ¿Cómo habló el Padre? ¿Cómo es la apariencia del Padre? ¿Qué es lo que enseñó el Padre? ¿Cómo se movió el Padre? Toda esa respuesta la tenemos en la persona ¿de quién? De Jesucristo. Porque el Evangelio según San Juan, mis amados hermanos, dice en el capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este Verbo en el principio era con Dios. Todas las cosas por este Verbo fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es más, Juan capítulo 1, versículo 14 dice lo siguiente, que aquel Verbo se hizo carne y habitó ¿en dónde? Entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y en el prólogo de San Juan, en su definición, versículo 18, dice, a Dios nadie le conoció jamás. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Verbo, el Cristo, el Creador de los cielos y la tierra, el Hijo de Dios, se hizo hombre para que el hombre pueda conocer, para que el hombre pueda ver cómo ama, cómo es misericordioso y compasivo nuestro Padre Celestial. ¿Y es a través de quién? De la persona de Jesús. Estos fariseos, estos escribas, estos saduceos y muchos decían, este es el hijo de carpintero. Aún más insultaron a la persona de Jesús. Tú eres hijo por una fornicación. No reconocieron a Jesús como su Señor y Salvador. Y por todo el Evangelio según San Juan, Cristo redobla la apuesta. Se armó un lío bárbaro. Y Jesús reconoció realmente que su palabra es verdad y redobló su apuesta. Y empezó a hablar que con estas obras que yo le voy a nombrar, ustedes se van a maravillar. Porque Cristo, en todo el Evangelio según San Juan, muestra las prerrogativas de ¿quién? De Dios. Él es el Dios en toda su expresión, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud ¿de qué? De la deidad. El Señor Jesucristo toma delante de los fariseos y de los escribas, de los saduceos, que no creían que era Él el Hijo de Dios, porque en otra parte de la Biblia, cuando Jesús dijo que yo soy el Hijo de Dios, ellos también quisieron apedrearlo porque Él se llamó a sí mismo Hijo de Dios, haciéndose ¿qué? ¿Igual a quién? A Dios. Y Jesucristo les declara más adelante de que Él es el portador del nombre con el cual Dios se da a conocer a Moisés, y por ese nombre se da a conocer por toda la eternidad, que es el nombre de ¿qué? De Yahweh. Es interesante el Señor Jesucristo cómo redobla su apuesta y le dice a estos hombres que Él, sobre su persona, está aplicado como corresponde el nombre de ¿qué? Del Señor. ¿El nombre de qué? De Jehová. ¿El nombre de qué? De Yahweh. ¿El nombre de quién? De yo soy. ¿El nombre de quién? Yo soy el que soy. En Éxodo capítulo 20, versículo 7, dice, no tomarás mi nombre y no tomarás el nombre de Yahweh en vano, porque Yahweh no tendrá por inocente al que tome por su nombre en vano. Esa palabra Yahweh está traducida en sus Biblias como Jehová y en la Biblia de ustedes como Adonai o como Señor. No se tomará en vano este nombre. Y cuando Moisés estaba en el desierto, en Éxodo capítulo 3, cuando él lo comisiona para ir ¿a dónde? A Egipto y ser su mano para poder liberar al pueblo de la esclavitud a través de Moisés Dios, él le pregunta, ¿está bien Dios
que se le apareció en la zarza de fuego. Tú me mandas a Egipto, pero si ellos me llegan a preguntar, ¿cuál es mi nombre? ¿Qué les digo? El ángel de Jehová dice que Jehová le dijo, yo soy el que soy. Es decir, yo tengo vida por mí mismo, yo siempre existí. Yo soy. Dile que yo soy, te envió a Egipto. Y Yahweh, ese es mi nombre, por el cual será recordado mi nombre y yo me daré a conocer por toda la eternidad. Esa palabra Yahweh dice que es tan sagrado para el pueblo hebreo el nombre de Yahweh, que como dice capítulo 20, versículo 7 de Éxodo, no tomarás mi nombre en vano, el nombre de Yahweh en vano, que después de que ellos salieron de la cautividad, Israel de Babilonia, estuvieron 70 años, dice que cuando se hizo la traducción del hebreo al griego, la Septuaginta, pusieron el nombre no Yahweh, sino que lo hicieron un compuesto llamado como ¿quién? Como Jehová. Porque no querían que los gentiles pronunciaran el nombre sagrado de ¿quién? De Yahweh. Entonces Jesús, en Juan capítulo 8, le dijeron los judíos, ¿vos sos antes que Abraham? Y Jesús le dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, Yahweh. Vos y yo no lo podemos entender todavía. Yo, gracias a Dios, sí. Y espero que vos también. Pero los judíos sabían muy bien que cuando Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, él se estaba identificando con el nombre que se dio a conocer, ¿a dónde? En Moisés. Y Jesús también redobló la apuesta y le dijo en Juan capítulo 8, más adelante, si vosotros no reconocéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Judíos, fariseos y escribas, si ustedes no reconocen que soy Yahweh, en vuestro pecado moriréis. Y ellos rechinaban sus dientes, como puede ser tú, Dios, si eres un hombre. Maravillosa profecía de Isaías capítulo 9, versículo 6, que dice, porque un niño no es nacido, un hijo no es dado. Y está hablando esa profecía de que un niño, un bebé, estuvo entre los hombres. ¿Por qué? ¿Por causa de quién? De este Hijo de Dios. Porque un niño no es nacido, un hijo no es dado. El Hijo de Dios se hizo hombre para que nosotros podamos conocer quién es Dios. Porque este es el propósito del libro, la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, habiendo dicho todo esto, ¿quién es Jesús? Y Jesús redobla la apuesta. Dice, de cierto digo, la verdad les digo a ustedes, fariseos, escribas y saduceos, oh discípulos, a ustedes también se lo digo. De cierto os digo. Y dice, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino que todo lo que hace el Padre lo hace el Hijo también igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que ustedes que se sorprendan. El Señor Jesucristo determinó y habló y redobló las apuestas, diciendo y aseguró a sus oyentes en términos más fuertes posibles que era cierto lo que Él había dicho, que Él y el Padre uno eran, y que Él es el Hijo de Dios y es igual a Dios. Porque Él nunca hizo nada por sí mismo, sino toda la obra que hizo el Señor Jesucristo lo hizo porque el Padre estaba ¿con quién? Con Él. El Padre me ama, el Padre está conmigo porque yo siempre hago lo que le agrada. Yo y el Padre uno somos. Y en el plan de la redención, en cuanto a la salvación, en cuanto a la resurrección y en cuanto al juicio, ¿sabes por qué es verdadero? Porque en el versículo 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es verdadero, porque no yo soy solo, sino el Padre que está ¿con quién? Conmigo. Porque todo lo que yo he dicho, no hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él me dice
todas las palabras que yo debo decir y recitar. Porque Él es uno con el Padre. ¿Está así formando de qué? De su igualdad con quién, con Dios. Él no está solo. Jesús es Dios hecho hombre. Entonces vemos, hermanos, que Jesús es igual a Dios en su poder y ¿qué? Y soberanía. En poder y soberanía. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. Porque yo hago siempre lo que le agrada, por eso me ama el Padre. Y acá dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. Esa palabra ama no es la palabra, el término ágape, es la palabra fileo. Esa intimidad, no de ese amor voluntarioso, ese amor que es una voluntad y que trae satisfacción. Este amor que dice acá fileo es la única vez que se nombra la palabra fileo entre el amor del Padre y del Hijo al Padre. Es la única vez en la Biblia que aparece. Y ese amor fileo es la relación íntima que tuvo el Padre con el Hijo por toda la eternidad, de intimidad, de amor, de consejos, de cariño. Es el amor fileo que siempre tuvo el Padre con el Hijo. Y siempre estuvieron de acuerdo en todas las cosas, porque ellos son uno. Y porque el Padre ama al Hijo, le va a mostrar mayores obras que esta, de modo que ustedes se maravillen. ¿Estás sorprendido, fariseo y escriba, de lo que estoy diciendo? Dios el Padre, el día de mañana, va a mostrar mayores obras que esta, de modo que vos te maravilléis. ¿Y cuál es? Porque esta conjunción explicativa, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El Antiguo Testamento, el único que puede levantar los muertos de la tumba es Dios. En el Antiguo Testamento, Elías, en el Antiguo Testamento, Eliseo, antes de resucitar a estas dos niñas, a una niña y un niño, oraron al Padre, a Dios, para que Jehová resucite entre los muertos. Pero Jesús tiene la autoridad en sí mismo de dar vida, ¿a quién? A los muertos. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo y levanta a los muertos, el Hijo a los que quiere da vida. Y vaya que su ministerio terrenal le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. ¿Saben por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. Y de parte del Padre se le da esta autoridad de dar vida ¿a quién? A los muertos físicamente y a los muertos espiritualmente. ¿Saben por qué? Porque es el Hijo de Dios. Y Él dice, versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio da ¿a quién? Al Hijo. ¿Y con qué propósito Dios Padre le da todo el juicio al Hijo? ¿Saben por qué? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Si hay una de las cosas que avala a través de la Escritura de que Él es Dios, Él recibe la adoración que únicamente la recibe el único Dios verdadero. ¿Saben por qué? Porque Él es Dios hecho hombre. Él es el Señor. A Él se lo honra, a Él se lo adora y a Él se le exaltará. Y vendrá ahora cuando todos los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. ¿Con qué propósito van a vivir? Para traer gloria, honra y alabanza al nombre glorioso del Padre. ¿A través de quién? De la persona de Jesús. Porque toda lengua confesará que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Que Jesús dijo, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y en la condición de hombre se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es Yahweh, que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios. Solamente ¿quién recibe la gloria, la honra y la alabanza en la iglesia, en vos, en mí, a través del Espíritu Santo? La persona de Jesús. Jesús dijo que a través del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, tomará lo mío y os lo hará saber. ¿Y glorificará qué? Mi nombre. Estos judíos, me imagino, estaban sorprendidos al escuchar a un hombre, un carpintero, diciendo: yo soy Dios, yo y el Padre uno somos. Se maravillan porque yo rompí el día del sábado. ¿Saben por qué lo rompí? Que no rompió ninguna ley. Al contrario, el día de descanso, yo tengo la autoridad porque yo soy el Señor, el Yahweh del día de reposo. Y no solamente esto, yo soy y estoy aquí en la tierra y no hablé por mi propia cuenta, porque el Padre me ama y está conmigo. Y mayores obras que esta le va a mostrar para que ustedes se maravillen. Porque como el Padre tiene poder para levantar los muertos, así también al Hijo le ha dado el poder de levantar a los muertos. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio ¿a quién? Al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces vemos, amados hermanos, que va a venir un tiempo donde los muertos serán levantados de la tumba y se van a presentar delante del juez de toda la tierra, establecido por Dios, que es ¿quién? Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. Y Jesús dice lo siguiente: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasado de muerte a vida. ¿A quién se lo estaba diciendo? A esos fariseos, a esos escribas, a esos saduceos, que no reconocían que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo del hombre. ¿Y por qué le dio Dios la autoridad de hacer juicio? Porque Él es ¿quién? El Hijo del hombre. Esto tiene una connotación también de la deidad de Jesús, porque los judíos sabían muy bien, conforme a la profecía de Daniel capítulo 6, de que delante del anciano de días se acercó uno como hijo de hombre, al cual se le dio la autoridad, el poder, y su imperio no tendrá fin. Los judíos reconocían que Jesús también no solamente afirmaba ser el Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios, sino que tomó el nombre mesiánico del Cristo, del Mesías, profetizado por Daniel. Los fariseos y escribas sabían muy bien lo que Jesús decía. Lo que pasa que ellos no lo reconocieron. Como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo de Dios. La pregunta: ¿creemos de todo corazón de que Jesús es el Cristo, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios? ¿Reconocemos que Jesús es el Señor? Porque si reconocemos que Jesús es el Señor, tenemos vida en su nombre. Y Jesús le dice, y le abre la puerta en su gracia y su misericordia a ellos. De verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más pasado de muerte a vida. De cierto les digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y las que lo oyeren vivirán. Estaba abriendo la puerta de la gracia. Si ustedes creen en mis palabras, si ustedes creen en mi palabra, que yo y el Padre uno somos, ustedes reconocen de todo corazón de que yo soy el Hijo de Dios, el Mesías, creyendo en mi nombre, son salvos. Y le dice, y ahora les digo que todo aquel, y viene la hora, y ahora es,
tiempo presente, cuando está hablando con los fariseos y los escribas. Ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Toda esa autoridad, ¿quién la tiene? El Hijo de Dios. Está establecido un día futuro en el cual juzgará al mundo con justicia, con aquel varón que designó, dando fe a todo hombre que lo levantó de quién, de los muertos. Hechos 17:31. El Señor Jesús, desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el juez, Cristo. Y vemos, hermanos, la verdad absoluta de lo que Jesús está diciendo en cuanto a la doctrina de ¿qué? De la resurrección. Porque el Evangelio que dijo Pablo, este es el Evangelio que yo le he predicado, que Jesucristo se hizo hombre y que Jesucristo murió por nuestros pecados y que Jesucristo resucitó de entre ¿qué? Los muertos. Él es la resurrección y la vida. La pregunta escrita en Job, capítulo 14, versículo 14. Si el hombre muriere, si el hombre fallece, ¿volverá a vivir? La Biblia responde, sí, el hombre volverá a vivir, porque la muerte no es cesación de vida. La muerte siempre habla de ¿qué? De separación. Y tanto creyentes como incrédulos, todos, pero todos los que hemos creído en Cristo y todos los que no creyeron en Cristo, van a resucitar de entre los muertos. ¿Saben por qué? Porque está establecido que vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros van a oír la voz del Hijo de Dios, y las que lo oyeren vivirán. Unos saldrán a resurrección de vida, los que hicieron lo bueno, y los que hicieron lo malo saldrán ¿a dónde? A resurrección de condenación. Vos, yo, este cuerpito está envejeciendo, está muriendo, pero todos nosotros hemos creído en Jesucristo y vamos a dormir en Cristo con esperanza. Va a haber una resurrección entre los muertos y cada uno de nosotros, en lo frío de la tumba, vamos a escuchar la voz del Hijo de Dios. Y me pongo como actor, Ricardo, levántate. Y así personalmente a cada uno de quién, de ustedes. Porque para eso Cristo vino y se hizo hombre, para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, a Satanás, y traer esperanza a todos los que por temor a la muerte vivían siempre en ¿qué? En servidumbre. Este cuerpo se va a descomponer si es que Cristo no viene antes. Pero ¿sabe qué? Una cosa estoy segura, que todos nosotros vamos a escuchar la voz del Hijo de Dios y vamos a recibir un reino eterno preparado por Dios. Vengan a mí, bendito de mi Padre, al reino preparado de la eternidad para ustedes. Pero hay de aquellos que están sin Cristo o viven una vida religiosa jugando con Dios, porque también van a escuchar la voz del Hijo de Dios y se van a levantar entre los muertos y van a entender y van a comprender que ciertamente lo que se hablaba de Dios, de lo que se hablaba de Jesucristo era verdadero. Pero van a resucitar para un juicio de condenación. Cristo, solamente tiene Cristo el poder para dar vida. La Biblia enseña que todos nosotros, todo ser humano, está muerto ¿en qué? En delitos y pecados. Pero hubo un momento determinado en nuestra vida que Dios Padre nos dio vida, que Dios el Hijo nos dio vida, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y en un momento determinado en nuestras vidas, a veces hemos escuchado la voz de ¿quién? Del Hijo de Dios. Espiritualmente sucedió. Yo soy el buen pastor
y conozco a cada uno de mis ovejas, y a cada uno llamo por su nombre. Mis ovejas que son mías escuchan mi voz y me siguen. En un momento determinado de nuestras vidas, hemos escuchado la voz del pastor: Ricardo, te doy vida. A través de la obra trinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que estemos atentos ¿a qué? A su evangelio. ¿Y creamos en quién? En Cristo. Porque la salvación viene por medio de la fe, ¿quién? En Jesucristo. Todo eso sucedió con nosotros. Amén. Porque hemos oído la voz del Hijo de Dios, y todo aquel que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más pasado ¿de qué? De muerte a vida. Y dice: de cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren, vivirán. Y en un momento determinado de nuestras vidas, nosotros hemos escuchado la voz del buen pastor, llamándonos por nuestro propio nombre. No lo entendimos, pero sucedió. Y nos dio vida. Y ahora le pertenecemos ¿a quién? A Él. Le pertenecemos. Y dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad a hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y fíjate que Jesús dice: no se maravillen de esto, porque ellos estaban totalmente sorprendidos, absortos de lo que Jesús le estaba hablando. Y Él dice: no se maravillen de esto, porque yo lo que te estoy diciendo va a suceder. Porque todo lo que está en los sepulcros van a oír la voz del Hijo de Dios. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Pero los que hicieron lo malo saldrán a resurrección ¿de qué? De condenación. Una resurrección de vida, una resurrección de condenación. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Cuántos creen en la resurrección de Jesús? Es el principio de la fe. Yo creo que Jesús resucitó de entre los muertos. Yo creo que Jesús venció la muerte. Y yo creo que Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Lo creo. Porque tú eres la resurrección y la vida. Y yo sé que el día de mañana, Señor, te voy a escuchar. Porque está establecido por tu palabra que yo voy a escuchar la voz tuya, Jesús. Y voy a resucitar para recibir de ti esa gracia manifestada venidera, un reino eterno preparado. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La muerte es una puerta de bendición que nos lleva ¿a dónde? A la presencia del Señor. Por toda la Escritura habla de esta doctrina de la resurrección. Jesucristo, el Hijo de Dios, nos va a llamar por nuestro propio nombre y vamos a resucitar de entre los muertos. Por eso es tan importante conocer la doctrina de la resurrección. Por eso dice la palabra de Dios en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, tampoco queremos, hermanos, que se entristezcan como aquellos que nos tienen esa esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Dios Padre traerá con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, como de mando con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que hayamos quedado, seremos transformados y recibiremos al Señor en el aire. Por lo tanto, aliéntense unos a otros con estas palabras. Este es nuestro Señor Jesucristo, que va a venir en su segunda venida por su iglesia y va a levantar a su iglesia que durmió en Él. Y los que estén despiertos serán glorificados para estar con el Señor todos los tiempos y por toda la eternidad. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. He aquí, os digo un misterio. ¿Cuál es el misterio? Que no todos dormiremos. Pero ¿saben qué? Pero todos seremos ¿qué? Transformados. No todos vamos a morir en Cristo. Pero ¿sabe una cosa? Que tanto los que durmieron como los que hemos quedado, todos seremos ¿qué? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles. Porque es necesario que esto corruptible
se vista de incorrupción y esto mortal se vista de ¿qué? De inmortalidad. Y una vez que esto corrupto se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de ¿qué? De inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde tu victoria, sepulcro? Porque por medio de Jesucristo la tumba fue vencida, porque es el autor de la vida. Él, el día de mañana, que tiene la llave del Hades en su mano, resucita entre los muertos. Y nosotros vamos a recibir un cuerpo glorificado como tiene Jesús y estaremos por toda la eternidad con Él. ¿Para quién? Para sus santos. Pero hay de aquellos que están sin Cristo y sin Dios y sin esperanza en este mundo. Nosotros, estando muertos espiritualmente, Dios nos dio vida. Y por cuanto somos portadores de la vida eterna, vamos a dormir en Cristo y vamos a resucitar. Pero hay de aquellos incrédulos que no creen en Jesucristo, que mueren físicamente estando muertos espiritualmente. Van a resucitar también de los muertos. Pero no para recibir de parte de Dios la gracia que tiene reservada para sus santos, sino para recibir de parte de Dios la justicia que ellos merecen. Porque está establecido que luego que los hombres de Dios y mujeres de Dios resuciten entre los muertos, el día de mañana la muerte, el Hades, el mar va a dar a todos los muertos y se van a presentar delante del trono blanco, y el que está sentado en el trono blanco es la persona gloriosa de Jesucristo, y a cada uno de ellos lo va a juzgar por sus obras. Se va a abrir el libro de la ley, el libro de sus obras. Van a confesar: Jesús es el Señor, tú eres el Señor. Pero ¿a dónde van a parar? Al lago de fuego. ¿Por qué? Porque no quisieron creer en Jesucristo. Vidas totalmente entregadas a la carne, a la pecaminosidad de su corazón. Vidas entregadas a los deleites de este mundo. Amaron más a este mundo que la verdad justa de Dios. Por lo tanto, van a ser retribuidos ¿con qué? Con fuego. Nosotros vamos a tener un cuerpo nuevo por toda la eternidad para estar con Dios. Ellos también van a resucitar entre los muertos, van a tener un cuerpo preparado para estar por toda la eternidad en el lago de fuego, donde el fuego nunca consume y donde el gusano los come, pero nunca ¿qué? Van a dejar de existir. Toda una eternidad en el lago de fuego. ¿Por qué? Porque Él no está solo. ¿Saben por qué el juicio de Jesús es verdadero? Porque Él es el Hijo del Hombre. Y por cuanto es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios. Y por cuanto es el Hijo de Dios, Él dijo siempre: yo siempre hago lo que al Padre le agrada. Yo y el Padre uno somos. Versículo 30. No puede hacer el Hijo nada por sí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es verdadero, porque no busco mi voluntad, sino busco la voluntad de aquel que me vio. ¿De quién? La del Padre. El que va a estar juzgando es el Señor Jesucristo en perfecta comunión y unidad con el Padre. Sus juicios son justos y verdaderos. Entonces, amados hermanos, ¿quién es Jesús? Es el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, y todos nosotros hemos creído en Él. A tal punto que el día de mañana, cuando estemos en su gloria, con cuerpos glorificados, vamos a conocer todo que Jehová es uno, y vamos a reconocer a Jesús como nuestro Dios eterno, como el Hijo de Dios, como la imagen del Dios invisible, como el Padre eterno, porque todo aquel que me ve a mí, ha visto el Padre que me envió. Toda la eternidad disfrutando del Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene poder en sí mismo para dar vida, y a nosotros y a cada uno de nosotros nos dio vida, porque es una prerrogativa que el Padre le cedió, por cuanto Él es Dios. Y no solamente eso, Él tiene autoridad de decir a alguien que está en la tumba: levántate, y se va a levantar.
y todos nosotros vamos a experimentar ese momento. Vos y yo. Y todas las personas que no creen en Jesús también van a experimentar ese momento. Van a resucitar entre los muertos. Y van a ser juzgados por aquel que Dios Padre determinó que sea el juez. Pero nosotros hemos reconocido quién es Jesús. La imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el creador de los cielos y de la tierra, el sustentador de todas las cosas. Nosotros hemos creído, como dice Hebreo capítulo 1, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de sustancia, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este es nuestro Señor Jesucristo. Muy pronto va a venir. Entonces, amados hermanos, qué bendición saber quién es Jesús. Qué bendición es saber que vamos a compartir la Santa Cena. Vamos a compartir la Santa Cena porque Él puso su vida por amor a nosotros. Él llegó a decir, nadie me quita la vida, sino yo tengo poder para poner la vida y para volverla a tomar. En una palabra, este testimonio, este mandamiento lo recibí ¿de quién? De mi Padre. Porque yo y el Padre uno somos. Y yo siempre hago lo que le agrada, el Padre está conmigo. Pero por causa de que fue nuestro representante de la cruz, Él llegó a clamar, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Él fue tratado como un pecador. Pero el tercer día resucitó de entre los muertos. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Cristo venció. Y todos nosotros tenemos vida por medio de ¿quién? De Él. Y una cosa más. Hablando de esta igualdad con el Padre, yo y el Padre uno somos. Jesús dijo, todo aquel que a mí viene, yo la tomo de mi mano derecha. Y nadie la puede arrebatar de mi mano. Porque la mano de mi Padre es mayor que todos. Porque yo y el Padre, uno somos. Gloria a Dios. Así que, hermanos, demos gloria al Señor. De que estas cosas que se comparten en la iglesia, nosotros las podemos entender, comprender y creer porque Él lo determinó. Cuando venía para acá, mucha gente haciendo deportes, yendo a un camping, yendo a otro lado, y yo decía, gracias Señor, porque aunque la carne me gusta hacer deporte, yo este domingo, como todos los días, Señor, disfruto de tu presencia y puedo estar aquí reunido para escuchar tu palabra, que si no fuera por tu gracia, estaría ¿dónde? Como las demás personas, muertas en delito y pecados y sin poder comprender la verdad. Pero cuando tú tuviste la determinación, cumpliste a rajatabla el plan redención que el Padre soberano te dio. Y todas esas ovejitas que el Padre te dio, tú las llamaste por tu nombre, a cada una de ellas, las tomaste de su mano. Y al día que nosotros muramos en Cristo, vamos a resucitar de entre los muertos porque Él resucitó. Yo me gozo de eso. Oramos al Señor. Amado Padre y bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, porque en esta mañana hemos repasado verdades, Señor, que en esta congregación se han enseñado. Pero no es solamente teología, Señor, es vida y vida en abundancia. Disfrute, Señor, de tu persona, de que tú tienes toda la autoridad para dar vida, porque fue delegado por tu Padre, porque tú tienes el poder para hacer juicio, por cuanto eres el Hijo del Hombre, con el propósito de que te honren todos a ti, Jesucristo, como honran al Padre. Sabiendo, Jesucristo, que hemos oído tu palabra y nos diste vida, por tus méritos, Señor Jesucristo, ha sido impartida en nosotros esa justicia que nunca nosotros pudimos alcanzar. Todo tiene que ver contigo. Y por cuanto tú resucitaste entre los muertos, porque eres tú el autor de la vida, y por cuanto tú estás sentado a la diestra de Dios a interceder por nosotros, si dormimos en vos, Señor, el día establecido que tú vengas,
todos nosotros vamos a escuchar tu voz y vamos a resucitar, oh Señor, de entre los muertos. ¿Sabes por qué? Porque tu diestra poderosa nos sostiene. Y vamos a ser levantados y glorificados a tu imagen y semejanza, y estaremos toda una eternidad contigo. Pero hay de aquellos, Señor, que no se arrepintieron de sus pecados. Tus juicios son verdaderos, porque tú no juzgas por tu propia voluntad, sino todo lo que oíste del Padre, por medio de eso tú juzgarás, porque no estás solo, estás con el Padre que te envió. Señor Jesucristo, tú que escuchas nuestros corazones, gracias de saber que todo está ya, Señor, finalizado. Lo único que nos queda, Señor, vivir vida en obediencia, teniendo en nuestro corazón esta esperanza de que muy pronto tú vendrás. Algunos para resurrección, para vida. Otros seremos arrebatados juntamente con ellos, pero otros van a resucitar porque hicieron lo malo a condenación eterna. Y todo lo que hicieron lo bueno es decirnos que nos arrepentimos de nuestros pecados y nuestra fe en vos demuestra obras genuinas, Señor, que glorifican tu nombre. Estaremos contigo por toda la eternidad. Gracias por tu palabra, Señor, porque es viva, es eficaz y se cumplirá. En el nombre de Jesús. Amén.